voy a pedir que abra su Biblia, póngale un separador ahí. Ahorita vamos a leer el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Pero también quiero que busque en su Biblia Filipenses capítulo 4, versículo 10 al versículo 19. Para que podamos ver, hermanos, en estas dos porciones de la palabra, tanto en el libro de los Hechos, que es el inicio de la iglesia, de la cual vamos a ver en esta mañana, y luego vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo dirige a esa iglesia, y vamos a ver, hermanos, la primera iglesia en Europa en su programa misionero. La primera iglesia en Europa y su programa misionero. Vamos a ver en estas dos porciones, hermanos, de la palabra, primeramente el inicio de la obra en ese lugar, luego la forma como se iba desarrollando el ministerio en ese lugar, y luego cómo esa iglesia empezó a ser de bendición al misionero llamado Pablo y a su acompañante. Primeramente vamos a darle lectura en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 6 al versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. De manera alternada. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no los reprendió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hasta ahí. Note la manera como Pablo, de alguna manera, y su acompañante tenía la intención de ir a diferentes lugares. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra ¿en dónde? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Eso significa que todavía no era el tiempo de que el Evangelio pudiera llegar a Asia por medio del ministerio del apóstol Pablo. Razones que solamente Dios y su Espíritu Santo conocen de manera perfecta. Y cuando llegaron a Misia, dice la Biblia, que intentaron ir a Bitinia, pero luego dice, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Tal pareciera que nosotros en estos dos textos, tal pareciera que vemos en el ministerio del Espíritu Santo, tal pareciera que vemos un ministerio hasta cierto sentido en un tono mezquino o tal vez de egoísmo. Pero Dios, que es sabio, hermanos, y Él no se equivoca, Él sabe precisamente lo que necesita el apóstol Pablo en su punto de ministerio, sus acompañantes y particularmente la intención y el gozo que tenían los de Macedonia para recibir el Evangelio de Jesucristo. Y dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. ¿Y qué hacía esta visión de este varón macedonio, hermanos? ¿Qué hacía? Dice, rogándole. Eso nos habla de alguna manera, hermanos, de la necesidad y de la urgencia que tenía la región de Macedonia de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Resulta interesante, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo no es bien recibido en la región de Gadara, acuérdense que el Señor Jesucristo liberó a un hombre con espíritus de demonio. Y cuando Jesucristo estaba listo para bajarse de la barca, llegaron los habitantes y dijeron: no queremos que estés en nuestros contornos. Y le echaron fuera. Y Jesucristo dejó allí al que había sido liberado, ¿se acuerdan? Y le dice Jesucristo: quédate y ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo.
Entonces, después de esa región, el Señor Jesucristo se va a la parte norte, particularmente en Nazaret y en Capernaum, donde ya lo estaban esperando con ansia. Así que hay dos posiciones. Y dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo. ¿Qué era lo que decía ese varón en esa visión, hermano? Lo leemos fuertemente, dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, mi pregunta es esta. Claro, tenemos ya la palabra revelada y el versículo 10 nos habla de que la ayuda que ellos querían era la ayuda de predicación del Evangelio. Pero si nosotros nos quedamos solamente con el versículo 9 y el versículo 10 no lo tuviéramos, entonces pudiera haber margen para pensar de la siguiente manera: ¿de qué manera Pablo les iba a ayudar? ¿Acaso les iba a ayudar a enseñarles a fabricar tiendas? ¿Acaso Pablo llevaba consigo grandes bolsas de dinero para empezarles a ayudar? Hace tiempo, cuando empezamos a predicar en una ranchería en el estado de Veracruz, y se los he comentado, pero viene al caso y se los voy a comentar una vez más. Había pasado un ciclón en aquellos años cuando nosotros estuvimos en el estado de Veracruz. No me acuerdo qué ciclón fue, pero nosotros estábamos en el mero ojo del huracán, del ciclón. Y después que ese ciclón pasó, arrasó con todo lo que había. Las casitas que estaban edificadas de una manera muy endeble fueron arrasadas. Y llevamos un grupo de la iglesia, no sé si me acuerdo hace cuántos años, a un lugar que se llama Nuevo Suchi. ¿Cuántos se acuerdan de los que fueron con un servidor? Fuimos a aquel lugar a predicar. El templo ya es un templo diferente, un templo de material. Pero en aquellos años, hermanos, el templo era un templo muy pequeñito y el ciclón había arrasado con el techo completamente. De tajo lo arrancó y lo aventó a otro lugar. Entonces los hermanos empezaron a pedir ayuda y llegaron a nuestra iglesia y nos dijeron: hermanos, queremos que vayan y nos ayuden. Cuando yo escuché queremos que vayan y nos ayuden, ¿qué se imagina usted luego? Queremos que nos ayuden. Inmediatamente pensamos en dinero. O inmediatamente pensamos en cosas materiales. La sorpresa de nosotros fue que cuando el pastor encargado, que era de ese mismo lugar, nos empezó a decir: es que mire, pasó esto y esto, y queremos que nos ayuden. Y luego dijo el hermano: no queremos que nos ayuden con dinero, no queremos que nos ayuden con cosas, queremos que nos ayuden para que vayan y prediquen la palabra. Y empezamos a ir y Dios bendijo grandemente ese lugar. Así que lo que yo entiendo es que la ayuda de esta visión de este varón macedonio no era tanto la ayuda económica, sino que era la ayuda de la predicación del Evangelio. Note lo que dice en el versículo 10. Dice, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, significa hicimos todo lo posible para partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Para qué, hermano? Para que les anunciásemos el Evangelio. Así que esa era la clase de ayuda que ellos querían. La clase de ayuda que ellos querían era que fueran y les predicaran el Evangelio y les compartieran el Evangelio de salvación por medio de la fe y del arrepentimiento a través de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, hermanos, fue como inició el Evangelio, particularmente en esa región de Europa. Guiados por el Espíritu Santo, Pablo entonces obedece y va a esa región de Macedonia,
en donde fueron fundadas varias iglesias, entre ellas la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipos. Y ahora vamos al libro de Filipenses. Una vez habiendo conocido cuál es el fondo histórico de esta iglesia, ahora vamos al libro de Filipenses en el capítulo número 4. Filipenses, capítulo número 4. Ya vimos, hermanos, que la iglesia de Filipos fue la primera iglesia neotestamentaria plantada en Europa. Y ya vimos dónde está registrada su existencia o el inicio de esa iglesia. Esta iglesia, hermanos, la iglesia de Filipos, luchaba en un ambiente muy hostil. Luchaba en un ambiente muy hostil, pero continuó siempre, a pesar de estar involucrada en todo ese ambiente hostil, participó siempre en el trabajo misionero de Pablo y de Silas, a través de la oración y de sus ofrendas. Cuando 10 años más tarde Pablo se encontraba prisionero en Éfeso, él recibió una ofrenda de sacrificio enviada por la iglesia de Filipos con Epafrodito. Él entonces, hermanos, le escribió una carta de agradecimiento y de amonestación a esa iglesia, no solo por los regalos o por las bendiciones recientes, sino también por el interés que tenía esta iglesia durante todo su ministerio. Ahora Pablo entonces se da la tarea de escribir una carta especialmente a la iglesia de Filipos. Y nos vamos a ubicar ahora para darle el tono que estamos hablando de misiones. Y nos vamos a ubicar en el capítulo número 4. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses, capítulo número 4. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En el versículo 2 había ciertos inconvenientes. En el versículo 2 había ciertos inconvenientes con unas hermanas en la iglesia de Filipos. Note lo que dice el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué le dice eso? Que tal vez entre Evodia y Síntique había, ¿qué cosa? Había alguna desaveniencia. Y que tal vez Evodia y Síntique no se comprometían de una manera unida para la obra que estaban haciendo. Así que Pablo aprovecha este momento para decirle, ruego a Evodia y a Síntique. ¿Quién será aquí la hermana Evodia y la hermana Síntique? No hay hermanas Evodias aquí, ¿verdad? Ni hermanas Síntiques. No, ¿verdad? Todos somos, como dice aquí el versículo, de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, ¿a quiénes? A Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y luego dice el versículo número 4, y ahí vamos a entrar en materia. Versículo número 4, versículo 5, versículo 6 y versículo número 7. Juntos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Del versículo 4 al versículo 7, hermanos, podemos encontrar en primer lugar la providencia de Dios en la vida de un misionero de una iglesia local. La providencia de Dios en la vida de un misionero de una iglesia local. Ahora quiero tratar de explicarle este primer punto que les acabo de dar. El compromiso y la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿a quién fue dada, hermanos? No podemos decir que le fue dada solamente a los apóstoles. Hay alguien que dice, bueno, es que esta comisión no es para la iglesia, esa comisión fue dada para los apóstoles, porque los apóstoles allí estuvieron y recibieron la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, a lo cual nosotros decimos de la siguiente manera: si el mandato hubiera sido para los apóstoles, entonces el mandato se terminó ¿cuándo, hermanos? Prácticamente el mandato se terminó en el año 100 después de Cristo. Porque en el primer siglo, a fines del primer siglo, murieron todos los apóstoles. Como consecuencia, entonces, el mandato ya no sería para nosotros, si fue exclusivamente para los apóstoles. Los apóstoles representaban esa iglesia que Jesucristo había fundado y que después en Hechos capítulo 2 la gente se añadía por miles a la iglesia de Jesucristo. Así que la responsabilidad, hermanos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, déjeme de ser más explícito, déjeme de ser más particular. La comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio ha sido dada a la Iglesia Bautista del Divino Salvador. Y punto. No hay más. No hay más. Porque Cristo es el fundador de esta iglesia. Amén. Y con todo respeto y con mucho cariño, el fundador no es el hermano Bill Harvey. Dios usó a ese hombre de Dios. Los fundadores no son fulanitos de tal y fulanita de tal. Dios usa medios para que sus propósitos se cumplan. Como consecuencia, la gran comisión es a nuestra iglesia. Si nosotros todavía no hemos mandado misioneros a algún campo misionero, nuestra oración, hermanos, es que Dios pueda ayudarnos para enviar un misionero. Pero note la providencia que Dios da por medio de la iglesia para los misioneros. Pablo dice en el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, otra versión dice de la siguiente manera: regocijaos en el Señor siempre. Insisto, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, tenía una experiencia específica de gozo en el Señor y de prácticamente, hermanos, y en una iglesia local que continuaba expresando su amor de una manera palpable hacia el apóstol Pablo. Note lo que dice el versículo 10. Damos un salto hasta el versículo 10. Pablo estaba contento y regocijado con esa iglesia, porque en el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahora, a mí este versículo 10 me dice que por algunas razones la iglesia de Filipo
de una manera tal vez muy pequeña, por poco tiempo, había dejado de sostener el ministerio de Pablo, pero que de repente se dieron cuenta y dijeron, es una conclusión de un servidor, no significa que eso diga la Biblia, pero que de repente tal vez la iglesia de Filipos dijo, ¿qué estamos haciendo? Hemos dejado de seguir sosteniendo el ministerio del hermano Pablo por donde quiera que él va y predica el evangelio. Y nuevamente retomaron ese brío y ese gozo de seguir sosteniendo la obra misionera. Pablo, hermanos, tenía los recursos de la oración, tenía los recursos del agradecimiento y de la paz, pero sobre todo tenía una iglesia que se preocupaba por él. Tenía una iglesia que se preocupaba por él. Sabía Pablo, en el sentido correcto de la palabra y en el término humano, sabía Pablo que podía tener una iglesia. Ninguna otra iglesia participó con Pablo de una manera tan directa y tan entregada para el sostén de su trabajo misionero como la iglesia de Filipos. Ni aún la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Antioquía fue la iglesia que lo mandó para predicar el evangelio. Ahora, si usted y yo vemos, en el versículo 11 al versículo 18, del versículo 11 al versículo 18, ¿lo tenemos? No lo digo. Es decir, ¿qué es lo que no dice? A consecuencia del versículo 10. Es decir, no lo digo, lo que dice en el versículo 10, no lo digo porque tenga, ¿qué cosa? Escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis. ¿Cómo dice el versículo? ¿Qué significa esa frase? Una y otra vez. Esta frase, una y otra vez, puede significar, escuchen bien, esa frase, una y otra vez, puede significar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y así nos podemos pasar muy rápido diciendo eso. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. ¿Cómo estaba Pablo? Lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Veamos en segundo lugar, hermanos, ahora el poder de Dios en la vida de un misionero de una iglesia local. El poder de Dios en la vida de un misionero. Nosotros sabemos, quienes tenemos un poquito más de conocimiento de la palabra del Señor, nosotros sabemos que Pablo fue un misionero por excelencia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pablo fue un misionero por excelencia. Pablo llegaba a determinado lugar, predicaba, se quedaba varios días en ese lugar
De tal manera que después que había un determinado grupo de gente, salía de ese lugar y dejaba a algunos predicadores o pastores. Fue el caso de Timoteo, el caso de Tito y otros compañeros más que él tenía consigo para dejar en diferentes lugares. Pero él dejaba esa obra y se iba a otro lugar. Y hacía otra vez, nuevamente, como comúnmente se dice, nuevamente abría brecha y empezaba a predicar el Evangelio. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer, del 11 al 18, el poder de Dios, hermanos, en la vida de un misionero y de una iglesia local. Note cómo Pablo, hermanos, fue un misionero instruido en el poder de Dios. La palabra de Dios, hermanos, instruye en humillación, en abundancia, en sufrimiento y etc. Pablo fue instruido de esa manera. Note claramente lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. No lo digo porque tenga escasez. ¿Qué le parece esa frase? Lo que les acabo de compartir, decía Pablo, lo que les acabo de escribir y lo que ustedes acaban de leer, no se los estoy diciendo porque tenga escasez. Luego dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea, ¿qué cosa? Cualquiera que sea mi situación. Es que yo encuentro que esta pequeña porción de la palabra, hermanos, es la experiencia vivida de quién, hermanos. De un, ¿qué cosa? La experiencia vivida de un misionero. Y Pablo comparte esa experiencia con la iglesia de Filipos, y Pablo comparte esa experiencia con nuestra iglesia en esta mañana, y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y una vez prediqué acerca de eso, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? O más bien dicho, levanten la mano los que no se acuerdan. Aprendimos que el contentamiento se aprende. El contentamiento se aprende. Y para que algo se aprenda, hay que darle una buena repasada y volverle a repasar. Ustedes, de las personas que tienen mente inteligente y brillante, qué bueno, con una sola leída se lo aprende. Eso es lo que está escrito en una palabra. Pero ¿qué de las situaciones vividas? ¿Qué de las situaciones cotidianas? Hermanos, yo puedo creer que Pablo no estaba diciéndole mentiras a la iglesia de Filipos. Yo puedo entender que Pablo estaba siendo sincero cuando decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Usted y yo hemos aprendido a contentarnos? Cualquiera que sea nuestra situación. La verdad es que nos cuesta trabajo aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Uno de los problemas actuales, latentes, en nuestra sociedad, y no solamente en nuestra sociedad, sino también en nuestras iglesias, es la falta de contentamiento. Esa es una realidad. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. ¿Cómo dice? ¿Qué le dice el versículo 12? El versículo 12 me dice a mí que Pablo tuvo que aprender a ser, ¿qué cosa? Humilde.
Ahora, cuando el versículo dice, sé vivir humildemente, no se refiere al asunto del carácter. Porque la palabra humildemente está precedida de la frase sé vivir. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Pablo dice sé vivir humildemente, es una frase que significa lo que Pablo dice más adelante. Y sé tener abundancia. Entonces, ¿de qué está hablando? Cuando dice sé vivir humildemente, ¿a qué está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a la falta de cosas. Se refiere a la falta de recursos, se refiere a la falta de sostén, se refiere a la falta de dinero. Sé vivir humildemente. Pero me interesa lo que más adelante Pablo dice, y sé tener abundancia. Eso me dice a mí lo siguiente, que se necesita saber tener abundancia. ¿No le parece? Se necesita saber y aprender a tener abundancia. Porque lamentablemente esto no es Biblia, que le voy a decir, pero hay un dicho que dice, el que no tiene y cuando llega a tener, loco se quiere volver. Lo dijo el pastor, no, eso es un dicho, no dice ahí en la Biblia. Tal vez por eso, hermanos, Dios no nos da mucho más allá porque no sabemos tener ¿qué cosa? No sabemos tener abundancia. Porque de pronto, por alguna otra razón, que Dios nos llegue a bendecir o lo que sea. ¿Tú quién eres? Si algún día te conocí, ya ni me acuerdo. ¿Será entonces que Dios no nos da abundantemente porque no sabemos tener abundancia? Me dice a mí este versículo que Pablo podía estar tanto en la escasez como en ¿qué? Como en la abundancia. ¿Y sabe cuál fue el secreto del apóstol Pablo para saber tener abundancia y tener escasez y todo lo demás? ¿Sabe cuál fue el secreto del apóstol Pablo? Yo solamente puedo encontrar una razón, por eso se aprende esto. Yo solamente puedo entenderlo a través de la experiencia de Pablo, cuando dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Qué cosa dice que me? Abofeteé. ¿Sabe lo que significa abofetear? Todos los días lo ven en las novelas. Abofetear significa agarrar vuelo, ¿verdad? Darle de ida y darle de regreso, para que no me enaltezca sobre mí. Pienso yo que Pablo en ese momento aprendió tantas cosas. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, pero luego dice, en todo y por todo, en todo y por todo estoy enseñado. Significa que se aprende. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿De dónde tuvo la fuente de poder el apóstol Pablo para todo esto? ¿De dónde tuvo Pablo la fuente de poder? ¿De dónde Pablo sacaba tanta fuerza, hermano? De Dios. ¿De dónde Pablo sacaba fuerza para equilibrar la abundancia, para no olvidarse de Dios? ¿Y de dónde Pablo equilibraba la escasez como para no maldecir de Dios? Lo que dice el versículo 3. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? A ver otra vez, dice.
Ahora déjeme enseñarle algo de acuerdo a este versículo. ¿Cuál es la interpretación de este versículo? La interpretación de este versículo hay que tomarla dentro del contexto. ¿Sí me explico? Esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa ¿qué cosa? Que Él podía en Cristo tener abundancia y tener necesidad y tener escasez. De tal manera que cuando Él tenía escasez, se fortalecía en Cristo. Y entonces, déjeme decirlo de esta manera, cuando Él tenía necesidad, se fortalecía en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De tal manera que luego le llegaba la bendición de la iglesia de Filipos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sus grandes recursos y sus fuerzas, hermanos, provenían de Cristo Jesús. No había más. Sin embargo, dice el versículo 14, aún así, es lo que significa sin embargo, aún así, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Tal pareciera que Pablo estaba hablando de una tribulación que estaba aquejando su cuerpo y que tal vez estaba minando su propia fe, por eso él tenía que fortalecerse en Cristo. Y tal vez en el momento de la escasez y de la necesidad, tal vez Pablo no podía continuar predicando el Evangelio. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo menciona una tribulación. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ahora, quédense conmigo en esta pequeña frase, ninguna iglesia, ¿qué le dice esa frase? ¿Eh? Nadie. O nadie, como dicen para el rancho. Ninguna iglesia participó conmigo en razón ¿de qué cosa? De dar y recibir. Ahora, note el orden que Pablo pone aquí. ¿Cuál es el orden que Pablo pone aquí? El dar y recibir. Entonces, ¿cómo participaba la iglesia de Filipos? Eso significa que cuando la iglesia de Filipos daba, exactamente, ellos recibían. Ahora, pero vamos al fondo histórico. Creo que el domingo pasado predicamos de 2 Corintios capítulo 8, los primeros versículos, ¿se acuerdan? Que las iglesias de Macedonia, ¿cómo eran? ¿Cómo eran las iglesias de Macedonia? Muy pobres. Que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. A ver, vamos a tratar de entender el orden que Pablo pone aquí. Dice que ninguna iglesia participó con él en razón, es decir, con la intención de dar y recibir. Mire, ¿cuántos de aquí han sembrado? Literalmente sembrar, ¿verdad? ¿Cuánto hay que invertir para sembrar? Vamos a hacer un poquito más específicos. Usted tiene en su mano
Usted tiene en su mano el elote, una mazorca. Usted tiene en su mano una mazorca y dice: no me quiero desprender de esta mazorca porque la quiero preparármela para comérmela ayer de mañana. Pero si usted desgrana la mazorca y la empieza a sembrar, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que se venga el maíz, hermanos? ¿Alguno sabe? 5 meses. 5 meses. Para que esté así, mire. Para que amarre. Si usted siembra una mazorca desgranadita, esparce ahí por el surco o en el solar, hay mucha gente que siembra en el solar, ¿cuánto le va a producir eso? Solamente usted va a obtener una mazorca. ¿Cuántos elotes cree usted que va a tener? Usted va a tener más o menos de 20 a 30, inclusive hasta 50 elotes. ¿Pero qué tuvo que hacer? Tuvo que dar, tuvo que desprenderse de eso. Entonces yo entiendo que lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Cuando dice: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar, significa que el creyente tiene en sus manos las dos grandes opciones. Una, de dar, y la otra, el efecto de dar, que es el recibir. Si ya sabemos que las iglesias de Macedonia eran pobres, no sabemos las cantidades que esta iglesia de Filipos mandaba a Pablo en su obra misionera. Pero lo que sí sabemos, que era una iglesia persistente. ¿Sí me explico? Era una iglesia persistente. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Hermano, para recibir entonces, ¿hay qué? Es la ley de la siembra y la cosecha, hermano, ¿no es cierto? Inclusive hasta es la ley, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice el versículo 16: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipos, hermanos, estaba recibiendo la misma fuerza y poder para continuar fielmente en el sostenimiento de este fiel misionero. El Señor estaba manteniendo, hermanos, estaba manteniendo prácticamente un eterno libro mayor de contabilidad. En razón de dar y recibir. Y quiero decirle lo que le he estado diciendo en estos cultos de estos temas. Yo no quiero que quede bien claro, yo no quiero manipular su fe, sino que lo que yo quiero es que usted vea a través de la palabra del Señor que es necesario que pongamos en práctica nuestra fe. Le voy a poner un ejemplo.
Normalmente ponemos en práctica nuestra fe cuando tiene que ver con algo personal y cuando tiene que ver algo como de familia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Y qué decimos? No, yo tengo fe en que Dios me va a ayudar a salir adelante, ¿no es cierto? No, yo tengo fe en que la mayoría de nuestra fe tiene que ver con aspectos personales, tiene que ver con aspectos familiares y muy poco, lamentablemente, hermano, y muy poco tiene que ver con la fe hacia los demás o la fe hacia la obra de misiones. ¿Por qué? Porque lamentablemente empezamos a ver nuestros propios recursos. Y una vez que identificamos nuestros propios recursos, ¿a qué conclusión llegamos? Una vez que identificamos nuestros propios recursos, ¿a qué conclusión llegamos? No lo digan, perdón, díganlo. No puedo. Yo definitivamente no puedo. Bien. Y empezamos simbólicamente a levantar la vista y a ver, ¿a qué hermano se puede? Yo creo que aquel hermano también puede. Yo no puedo porque tengo este compromiso, este. Total que Dios no está en sus compromisos, ¿verdad? Dios no está en sus compromisos. No, aquel sí puede, aquel sí puede dar. Aquella sí. Y muy poco nos aventuramos al asunto de dar y recibir. Pues a una Tesalónica dice, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y luego dice el versículo 17, ¿lo tiene? Lea conmigo el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahora, ¿qué significa este versículo? Vamos a definir primeramente la primera parte. No es que busque dádivas. ¿Qué dice eso? Que Pablo no está diciendo eso, ¿para qué? Para que le den. Pablo no está llorando, no está mandando esa carta a los hermanos de Tesalónica y lo envía en un tono de lloro. Ay, pobrecito de mí. Nadie me quiere. Miren nada más, ninguna iglesia me ha dado. Si bien es verdad que lo dice, aclara el por qué lo dice. No es que busque dádivas. Dádivas, traducido a regalías, traducido a dones o traducido a favores. No es que busque dádivas, sino que busco, ¿qué dice? Hasta ahí. Sino que busco fruto. Ahora, póngame atención, ya me lo terminamos. ¿Es normal que en tiempo de mangos usted vaya y busque fruto? ¿Sí o no? Es normal. Nosotros cosechamos unas naranjas aquí, en el patio de la casa. Nos hicimos unas carrotas de agua, unas carrotas de jugo. Yo no sembré ese arbolito que está ahí. Cuando yo llegué, ese arbolito ya estaba. Ese arbolito lo sembró el hermano Valentín y la hermana Elsa. Yo no lo sembré. Y luego la hermana Orquídea lo regaña y le dice un montón de cosas. Alarme, no, hermano. Y entonces el arbolito como que siente el desprecio, ¿verdad? Y
y empieza a dar naranjas y todo lo demás. Pablo dice, no es que busque dádiva, sino que busco. Y mi pregunta es esta: ¿no hemos sido salvos para eso, hermano? ¿No hemos sido salvos para dar fruto? Entonces yo no le veo aquí algo complicado y difícil. Solamente lo complicado y lo difícil que lo veo es que usted y yo lo pongamos por obra, que lo pongamos en práctica. Solamente. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahora, quiero tratar de entender lo que Pablo dice: fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, esta cuenta no es una cuenta de deudas, no es una cuenta de retribución, es una cuenta de compensación, de recompensa. Versículo 18. Pero todo lo he recibido. ¿Cuánto había recibido? ¿Todo? ¿A qué se refiere? Todo. Particularmente a todas sus necesidades. Pero todo lo he recibido. No solamente lo tenía todo, sino que ¿qué más? Y tengo abundancia. Mi pregunta es esta: ¿qué pasa cuando el creyente recibe todo y recibe en abundancia? Alíquese, muchachos, nos vamos a ir de compras. Lamentablemente eso pasa con algunas familias. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde apunta Guarache? Yo entiendo, hermano, que la abundancia es para administrar, ¿cierto? La abundancia primeramente es para darle primeramente crédito a Dios y darle a Él lo que a Él le corresponde. Punto. De allí, de lo demás, Dios se va a encargar de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando un creyente recibe abundancia? A veces el creyente no ha aprendido a tener abundancia y por eso Dios no nos da abundancia. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y luego del versículo 19, las promesas de Dios en la vida de un misionero y de una iglesia local. Las promesas de Dios en la vida de un misionero y de una iglesia local. En el versículo 19, ¿lo tiene conmigo? Léalo conmigo, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Agarramos este texto para decir que Dios me va a suplir todas mis necesidades. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Pero yo quiero decirle una cosa: que este texto está dado dentro de un contexto iglesia misionera. No lo encuentro de otra manera. Esa es la explicación, esa es la interpretación de la palabra. Pero pastor, entonces, ¿por qué yo puedo tomar eso? Sí, lo puede tomar y lo puede aplicar, porque una cosa es la interpretación y otra cosa es la aplicación de la palabra. Y nosotros hemos aplicado tanta palabra a nuestra vida que ha sido de bendición para nosotros, ¿sí o no?
sido de bendición para nosotros la aplicación de la palabra. Pero yo entiendo, a través de la palabra y a través de este pequeño estudio, cuando dice, mi Dios pues, es la declaración de un misionero que tenía una relación muy cercana y contemporánea con su Padre Celestial. Él sabía lo que Dios haría por esta iglesia si ella continuaba sosteniéndole como misionero. Por eso Pablo dice en esta porción de la palabra, porque ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Entonces yo entiendo que cuando yo doy, ¿qué cosa? Cuando yo no doy, no recibo. Ahora, usted me dirá, pastor, pero ¿cómo yo he tenido? Bueno, es una cosa. Porque Dios de alguna o de otra manera tiene misericordia con todos, ¿cierto? Y si no ha sido por su misericordia, y si no ha sido porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, otra cosa sería de nosotros. Pero realmente muchos de nosotros no hemos experimentado la verdadera fe de dar. A lo cual hago exactamente el mismo comentario que hago en algunas ocasiones. Los cristianos, los primeros cristianos, según Hechos, capítulo 4, al final del capítulo 4 y a inicios del capítulo 5, los cristianos, hermanos, ¿saben cuánto daban? ¿Cuánto daban? ¿Y cómo sabían ellos cuánto tenían? ¿Sabe qué era lo que hacían? ¿Ahí se acuerda qué era lo que hacían? Para saber cuánto tenían. Vendían. ¿Qué vendían? Pobre. ¿Qué hacían con esas propiedades que vendían? Las traían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? Repartían a cada uno según la necesidad. Ese es el sentido correcto del verdadero comunismo. Tener las cosas en común, todos parejitos. No como el comunismo que se maneja. Así que si usted tenía una parcela de ¿cuántas hectáreas, hermano Pablo? De 6 hectáreas. Había que vender la parcela de esas hectáreas. Y traerlo intacto, sin agarrar ninguna pizcachita, como dicen los españoles. Sin agarrar ninguna pizcachita, y lo traían a los pies de los apóstoles. Hermanos, si muy apenas podemos con nuestro diezmo, ¿se imagina usted con todo eso? Dios es sabio. Dios es muy sabio. Él no se equivoca. Pero no, yo no estoy aquí para decirle que usted debe de vender sus cosas y traerlas, y que el Señor me libre.
Que el Señor me libre. Yo lo único que quiero hacer con esta enseñanza es hacerle concientizar que necesitamos realmente poner en práctica nuestra fe cuando damos.